Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero en el Señor que todos y cada uno de ustedes se encuentre bien. Gracias a Dios, yo estoy bien, ya lista, dispuesta y preparada para transmitir lo que Dios ha determinado para este día. Qué bendición que podamos reunirnos a través de las redes sociales y sigamos recibiendo la vida que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar con nuestra lección número 3 del manual Cristo, el modelo, su carácter. Recuerden que estamos conociendo el carácter del Hijo de Dios. La lección que vamos a ver hoy es la lección número 3 y el tema es la determinación de Jesús en cumplir el propósito del Padre. Tenemos unas preguntas a reflexionar, como siempre lo hacemos al inicio, para que todos y cada uno de nosotros estemos ya reflexionando en lo que el Señor nos va a hablar acerca de la determinación de Jesús en cumplir el propósito del Padre. La primera pregunta la voy a direccionar, por favor, para Julio, y es la siguiente. ¿Entiendes qué significa la palabra determinación? Y explica. La número 2 es para Yelana, por favor. ¿Has tenido algún estorbo para cumplir el propósito de Dios? ¿Por qué? Y la última pregunta es para Aniluz. ¿Por qué es necesaria una actitud determinante para cumplir el propósito de Dios? Espero sus respuestas en el grupo de WhatsApp del grupo de comunión familiar. Tenemos un texto a memorizar y cada uno de nosotros a lo largo de estos procesos en el que el Señor nos ha introducido, hemos comprendido cada vez más lo valioso que es estar llenos de la palabra de Dios. Cuando habla de memorizar no significa que solo lo tengamos como un texto aprendido, sino que sepamos que ese texto de la palabra de Dios es Dios mismo, porque su palabra es espíritu y es vida, y nos va a vivificar y nos va a fortalecer y va a cumplir todo lo que Dios ha determinado a través de que nosotros estemos llenos de su palabra. El texto lo vamos a encontrar en Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense qué expresión tan tremenda de nuestro Señor Jesucristo. Su comida, su alimento, lo que lo nutría, lo que lo mantenía lleno de vida, de fortaleza, estar entendido del propósito del Padre, eso lo alimentaba, lo hacía fuerte. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando nosotros nos alimentamos, sabemos que a través de ese alimento vamos a obtener un beneficio a nuestro cuerpo, a estar nutridos, a estar fortalecidos, todos los aportes nutricionales, las vitaminas, los minerales que nuestro cuerpo necesita. Imagínense en qué nivel él entendía, nuestro Señor Jesucristo, que el hacer la voluntad del Padre era lo que lo sustentaba, lo que lo alimentaba, que él lo expresa y se los enseña a los discípulos. Desde ahí vemos, ¿verdad?, la determinación de Jesús en cumplir el propósito del Padre. Vamos a dar inicio al contenido de la lección. La expresión del carácter de Cristo fue evidente en su determinación de cumplir y hacer cumplir el propósito del Padre en todo. No solamente le bastó en cumplir él, sino que fíjense muy atentamente lo que dice aquí, su determinación de cumplir y de hacer cumplir el propósito del Padre. Me muestra a un Jesucristo que no solo veía
por sí mismo, sino que su visión era tan amplia, tan abarcadora, que él estaba pendiente de todo lo que el Padre había determinado para que no solo se cumpliera en él, sino en todos aquellos que estamos dentro del propósito de Dios. Porque sabemos que el plan y el propósito es para toda la humanidad. Entonces él no se limitaba a solo enfocarse en hacer lo que él tenía que hacer, sino que también ponía esa atención para hacer cumplir, ya sea a través de una persona, ya sea a través de una circunstancia, de un medio. Él estaba atento y alerta a la guianza del Señor, del Espíritu de Dios, para cumplir y hacer cumplir el propósito del Padre en todo. La Escritura nos muestra lo radical y determinante que fue Jesús para cumplir el propósito del Padre. Muchas veces escuchamos esa palabra de que eres muy radical, no das opción, pero es que en Dios las cosas son así, porque su palabra es única. Su palabra no puede ser aumentada ni puede ser disminuida. No se trata de lo que yo pienso, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me conviene. La palabra de Dios contiene tal integridad que debe de llevarse a cabo con esa determinación y radicalmente, como lo estamos viendo, que nuestro Señor Jesucristo lo llevó a cabo. Nunca nuestro Señor Jesucristo se dejó influenciar por la lógica humana. Fíjense, vamos a ver varios puntos. No se dejó influenciar por la lógica humana, por sus sentimientos o por las buenas intenciones, tremendo, o circunstancias que se le presentaron. Y hoy vamos a ver unos ejemplos de todo esto. En él no intervino que lo lógico sería no. Tampoco sus sentimientos se involucraron en el propósito del Padre. ¿Cuántas veces nosotros estamos siendo movidos por nuestros sentimientos, por nuestras emociones que nos distancian, que nos separan del cumplimiento del plan de nuestro Señor a nuestras vidas? Entonces vamos a ver esa determinación tan radical de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco se dejó influenciar por las buenas intenciones o circunstancias que se le presentaron. Híjole, no, ahorita está bien difícil esta situación de la barca, mejor, no, yo no me voy a involucrar en esto. No, las circunstancias no lo movieron porque él siempre estuvo entendido del plan y propósito en su vida y debía de cumplirlo y hacerlo cumplir. Cuando a los discípulos en medio de la tormenta, él está dormido, los mismos discípulos le dicen, ¿verdad? Y dice la Escritura, despierta, dormilón, que perecemos. Ahí vemos también cómo a él no lo mueve las emociones, no lo mueven las circunstancias en medio de una tormenta, los discípulos todos amedrentados, miedosos, desesperados, y le dicen, despiértate que perecemos. O sea, era ese grado de fuerte, de una circunstancia muy de vida o de muerte que estaban viviendo los discípulos, pero ni aún eso lo movió, porque él ya sabía perfectamente lo que iba a hacer para cumplir el propósito del Padre en medio de esa circunstancia. Y vemos a un Jesús que se levanta y lo único que hace es decirle a la tormenta, calla, y enmudece. Y dice la palabra que vino gran bonanza. Hubo una quietud, una tranquilidad. Él manifestó la gloria del Padre y cumplió el propósito de Dios en medio de esas circunstancias, y no lo movió lo sentimental ni nada, sino el propósito de Dios. Vamos a ver aquí, viene marcado por incisos, el inciso A. Juan se opone para bautizar a Jesús. Muchos conocemos esa porción de la Escritura y vamos a la palabra Mateo 3,
del 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús vino para que Juan lo bautizara. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vemos aquí una situación en que en cuanto a la lógica humana como que no coincidía, ¿verdad? Viene nuestro Señor Jesucristo a Juan para ser bautizado, mas Juan se le oponía y le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le responde de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a lo que él tenía que hacer para cumplir, de acuerdo a lo que Juan tenía que hacer también para cumplir el propósito del Padre. Vemos cómo Jesús cumple, pero hace cumplir el propósito del Padre a través de los demás. Qué importante que nosotros estemos entendidos de que Dios ha llamado a toda la humanidad al cumplimiento de su voluntad y que Jesús, que es nuestro modelo, hoy nos lo muestra aquí. Él, siendo el Señor, va a cumplir el propósito del Padre para que Juan lo bautizara y hace que Juan cumpla el propósito del Padre bautizando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo dejó, lo hizo. Esta petición de Jesús sorprendió a Juan, porque lo lógico era que Jesús lo bautizara a él y no él a Jesús, pues su posición ministerial era menor que la de él, por eso se le oponía para no bautizarlo. Jesús no le dio la razón a Juan, ni se dejó influenciar por su razonamiento, que era humano. Todo parecía lógico y no era así, sino que fue determinante en cumplir la voluntad del Padre. Vemos cómo a través de la palabra de Dios nos es revelada la naturaleza del Padre, nos es revelada la naturaleza de Cristo y hoy expresa en nuestras vidas esa determinación de nuestro Señor Jesucristo en cumplir el propósito del Padre. El siguiente inciso nos habla de Pedro. Pedro trata de persuadir a Jesús porque no quiere que vaya a la cruz. Vamos a leer la escritura, Mateo 16, 21. Mateo 16, del 21 al 23. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les estaba declarando lo que iba a suceder. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, le empezó a decir: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Jesús se volvió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué tremenda respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Vemos aquí nuevamente a nuestro Señor Jesucristo dando cumplimiento al propósito del Padre
y no dejándose influenciar aún por las emociones de Pedro. Por supuesto que Pedro lo amaba, lo valoraba, lo quería, y pues él, humanamente hablando, pudiéramos decir, no quería que a Jesús esto le sucediera. Y va y le dice: ten misericordia de ti y de ninguna manera permitas que esto te acontezca. Nos sonaría bueno, nos sonaría agradable que alguien nos dijera eso. Pero cuando vemos que nuestro Señor le dice: pones la mira en las cosas de los hombres, no pones la mira en las cosas de Dios. Ya estaba escrito y Jesús conocía lo que estaba escrito en la palabra acerca de él. Y él sabía que le era necesario ir a la cruz del Calvario para el cumplimiento del propósito de Dios, de ir, morir y resucitar al tercer día, para que a través de esa resurrección fuéramos redimidos, fuéramos comprados a través de la sangre de Jesucristo, todos aquellos que ahora y seguiremos creyendo en lo que Dios ha determinado. Entonces vemos cómo esta petición de de Pedro, no movió a nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo él mismo lo ubica y lo lleva a entender en que lo que se iba a hacer era lo que ya Dios había determinado en la vida de nuestro Señor Jesús. Vemos esa determinación del cumplimiento de nuestro Señor Jesús. En este caso, vemos que Jesús supo discernir la intención de las palabras de Pedro. Él pudo hacer la diferencia, pudo notar que esas palabras podían sacarlo del propósito de Dios, ¿sí? Por eso le contesta enérgicamente: por supuesto que lo fue, apártate de mí, Satanás. Que nos den una respuesta así cuando nosotros estamos siendo de alguna manera, mostramos nuestra preocupación, nuestra inquietud porque no suceda algo que va a doler, que va a sufrir. Y vemos cómo Jesús le contesta enérgicamente. Una vez más vemos a Jesús determinado en cumplir el propósito del Padre, sin dejarse llevar por sentimientos que humanamente parecían buenos, pero no eran acordes al propósito de Dios. Esto nos hace entender que no muchas veces, o que muchas veces, aunque parecieran buenos los argumentos, las aportaciones de personas para nosotros, debemos de saber discernir, debemos de saber diferenciar si nos va a sacar del propósito de Dios. Porque la gente es muy buena para dar consejos, o a veces somos muy buenos para dar consejos, pero no de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, no de acuerdo a lo que Él quiere que se cumpla en nuestras vidas. Y eso nos debe de alertar, nos tiene que mantener despiertos, nos tiene que mantener siempre mirando a Cristo, que es nuestro modelo. Tenemos en el inciso C que dice: Jesús no se defiende ante las acusaciones de los principales sacerdotes y los ancianos ante Pilato, ¿verdad? Sabemos que él es llevado ante Pilato y aquí nos menciona que no se defiende. Mateo 27 del 11 al 14, por favor. Vamos a ver la escritura. Mateo 27 del 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra,
de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Fíjense, estaba asombrado. Jesús podía defenderse. Él sabía que todas esas acusaciones que le estaban haciendo, le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican en tu contra? Y Jesús sabía que todas esas palabras, esas acusaciones eran mentira, no procedían. Él podía defenderse y iba a ser encontrado libre de todas esas acusaciones. Pero él dice que no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba. Las acusaciones que le hacían, por supuesto que eran falsas, y él hubiera podido defenderse y exponer los mejores argumentos en su defensa, pero no lo hizo. La actitud de defenderse, fíjense, implicaba ser declarado inocente. Él sabía que si se defendía, lo iban a declarar inocente para librarse de ir a la cruz. Hasta hago una pausa aquí. ¿Se imaginan? Es algo imposible. Hay un plan desde la eternidad hasta la eternidad en Dios a través de la persona de Jesucristo, su Hijo. Él iba a venir en determinado tiempo a la tierra, iba a hacer todas esas cosas gloriosas y extraordinarias que hizo siendo hombre, iba a padecer, iba a ser señalado, iba a ser crucificado, pero también él mismo, y lo leímos hace un momento, él mismo les explicó a sus discípulos que le era necesario que ocurriera eso, que iba a ir, iba a sufrir, iba a ser muerto, pero resucitar al tercer día. Jesús sabía perfectamente que tenía que ir a la cruz. Él entendía que eso que le estaban diciendo de que se defendiera no era el propósito de Dios. Por eso no respondió ninguna palabra. En el verso 14 vemos que dice, pero Jesús no les respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hay cosas que son buenas, pero para cumplir el propósito de Dios son un estorbo porque no van de acuerdo al mismo. Era bueno que Jesús fuera declarado no culpable. Era lo justo. ¿Por qué? Porque era lo verdadero. Él no era culpable de todo lo que se le estaba acusando. Pero aquí era necesario que se cumpliera el propósito de Dios, y Jesús no estorbó el propósito del Padre. Él sabía todo lo que había de padecer a través de ir a la cruz. Cuán importante y necesario es conocer y entender el propósito del Señor para que no seamos persuadidos por nada ni por nadie. Cuando nos habla de nada, nos habla de cosas, de circunstancias, de tiempos, pero nos dice por nadie, incluye personas, incluye a nuestra familia, incluye a hermanos de la iglesia, incluye ministros, incluye cada una de las personas que pueden estar involucradas en nuestras vidas y aún no en nuestras vidas, que de repente nos encontramos con ciertas situaciones, pero por nada ni por nadie debemos de dejarnos persuadir de manera que nos saquen fácilmente de cumplir el propósito de Dios. El que conoce el diseño debe de empezar a ver las cosas como Dios las ve. El que no entiende el propósito y el plan de Dios es porque no está viendo el diseño. Y el diseño es Jesús. Jesús no dejó que nada ni nadie le impidiera cumplir con el plan y el propósito del Señor para con él.
entendió que a través de él se iba a cumplir el propósito, porque también Jesús mismo iba a hacer cumplir el propósito del Padre a través de los demás, a través de las circunstancias, a través de todas las cosas, y ya lo vimos, ¿verdad? Jesús no fue obstinado, más bien fue determinado, ¿sí? Porque es muy diferente de qué obstinación la tuya. ¿Cómo quieres que a fuerzas? No, es determinación. Pero esa determinación viene como consecuencia de entender el plan y el propósito del Padre en nuestras vidas. Fue determinado en hacer la voluntad del Padre. Dios quiere que seamos discípulos determinados, que tú y yo seamos discípulos determinados en cumplir su plan y su propósito. Fíjense, les voy a leer lo que viene en el último párrafo. La determinación correcta no la define la lógica ni lo que nos pueda convenir o favorecer. La determinación correcta la define el conocimiento de la voluntad del Padre. Para que yo me pueda determinar correctamente, me es necesario tener conocimiento de la voluntad del Padre, aunque parezca ilógico, contrario a la vista humana. La convicción para ser determinados viene del entendimiento correcto del diseño. Jesús siempre tuvo un entendimiento correcto del diseño del Padre, y el diseño incluye el plan y el propósito de nuestro Dios. Gloria al Señor. Esta es nuestra enseñanza del día de hoy. Estamos con muy buen tiempo, yo viendo siempre el reloj, porque no quiero que YouTube me saque. Entonces voy a darles las directrices que son para cada uno de nosotros, órdenes de parte de Dios, personales, circunstanciales y para el momento. La primera, ay, perdónenme, he andado un poquito mal de mi garganta. La primera directriz: esfuérzate y dedica tiempo para conocer bien el diseño del Padre, ya que esto producirá en ti la determinación en hacer solamente su voluntad. La número 2. Evalúa tu vida para detectar qué cosas constituyen un estorbo para que cumplas el propósito de Dios. Vamos a evaluarnos, vamos a discernir, vamos a poner atención en todas aquellas cosas que pueden constituirse, pueden significar un estorbo para que nosotros cumplamos el propósito del Padre. La directriz número 3 dice: empieza a ser determinante en el cumplimiento del plan y el propósito de Dios. Empezar es ya. Empezar es hoy. Recuerden que esta directriz es para el momento. Por último, la evaluación, que también les pido me envíen las respuestas al grupo de WhatsApp a más tardar viernes por la noche, cuando mucho sábado mediodía, por favor, porque bueno, ya les he explicado cuál es la razón de que yo tengo que tener esas respuestas a temprana hora, como se debe de hacer. Gracias. La pregunta número 1, por favor, hermana Ángeles: ¿en qué fue evidente la expresión del carácter de Cristo? La número 2, por favor, Fanny: ¿qué intención llevaban las palabras que Pedro le dijo a Jesús? La número 3, Rosy, allá en Estados Unidos, hermosa, donde te encuentras recibiendo esta enseñanza. Por favor, ¿qué implicaba para Jesús defenderse de las falsas acusaciones que le hacían? La número 4, Julio:
¿Por qué es importante conocer y entender el propósito del Señor? La número 5. La determinación correcta en hacer la voluntad del Padre lo define. Esta pregunta, por favor, para Oralia, por favor. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Gracias a todos los que estamos dispuestos, entendidos, con un corazón lleno de amor y pasión por el Señor, determinación a hacer su voluntad, y sé que esta palabra estará llevándonos a la ejecución. Les bendigo, les saludo y estamos en comunicación a través del WhatsApp, a través de las redes sociales. Por favor, háganse presentes. Bendiciones.